Damos gracias a Dios que nos permite amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de San Francisco de Mostazal, Hospital, Chada, Buin, Paine y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice.
esta mañana estamos cumpliendo un compromiso que sustrajimos la semana pasada. Conversar nuevamente con nuestra hermana Mónica Tapia Erazo, a quien le damos una vez más la bienvenida a Puertas Abiertas. Bienvenida, Pastor, hermana Mónica. amén. Que el Señor le bendiga. Gusto nuevamente de estar, ¿no es cierto?, con ustedes acá en Puertas Abiertas para poder conversar de las cosas del Señor y lo que el Señor nos tenga también para este día. Así que le doy también un saludo a todos nuestros televidentes de su programa Puertas Abiertas. Amén. Muchas gracias, mi hermana Mónica. Mire, usted es de profesión profesora, Así es. es en las aulas, pero también estudió escatología. ¿Por qué no nos habla un poquito de escatología? Bueno, la palabra escatología, ¿no es cierto?, es una parte de la teología que estudia, ¿no es cierto?, los acontecimientos finales. Y para O nosotros como futuro, iglesia ¿cierto? del Señor, exacto, el futuro del ser humano, pero también del universo. Pero nos que estamos en tiempos muy escatológicos, pastor, también. Yo sé que usted, ¿no es cierto?, esto lo sabe, estamos vividas finales y, como bien lo dice la palabra, escatología, que significa acontecimientos finales y del ser humano y de todo lo que viene a la tierra también. Así es. Bueno, Dios venía preparando la congregación antes de que llegara esta pandemia y decía que, porque Él nos habla en el lenguaje que nosotros podamos entender. Y nos decía de que ya habíamos entrado en el tobogán. Y bueno, en la época de Jesús no había tobogán, pues. Pero Así sí, es, en esta época entendemos lo que es un tobogán. Entonces sabemos que cuando uno se lanza en el tobogán no se puede parar a mitad de camino. Tiene que llegar hasta abajo y de ahí volver a subir nuevamente. Entonces en este tobogán espiritual nosotros estamos ya esperando que el Señor venga a buscarnos cuando lleguemos abajo y nos arrebate. Mucha gente dice, hermana Mónica, que es la segunda venida. No es la segunda venida, es el arrebatamiento. así es, así es. Claro que sí, porque la palabra arrebatamiento, ¿no es cierto?, es una palabra netamente bíblica y está dentro de una de las doctrinas importantes que hoy en día nosotros sabemos que no se predican mucho en las iglesias, no predican ni del infierno, ni de la salvación, ni del rapto, la segunda venida, ni tampoco del infierno. Entonces, como dice usted, pastor, es un tema netamente doctrinal y que la iglesia del Señor se tiene que preparar. Entonces, como dice la palabra del Señor también en Primera de Tesalonicenses 4, dice que Él, ¿no es cierto?, vendrá, 4:17, con voz de mando, con voz de trompeta, como arcángel del cielo. Él vendrá y, ¿no es cierto?, quedará en las nubes para entonces nosotros salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y estamos esperando ese momento, hermana Mónica, Así es, porque la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él así prometió es, venir a buscarnos. Y en Juan 14:2, en el Evangelio de Juan 14:2, dice de que en la casa de su Padre hay muchas moradas y va a preparar lugar para nosotros. O sea, está preparando lugar para usted, para mí y para todos los que han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador personal. No viene por amén, los demás, no viene por todo el mundo, viene solamente por sus hijos. así es. Entonces, hermana Así es. Mónica, usted que estudió teología, informe a nuestro público televidente sobre los acontecimientos que han de venir adelante. Ahora estamos Bueno, viviendo uno ya.
exactamente. Bueno, como bien decía usted, hay citas bíblicas contundentes que dan a entender que el Señor viene muy pronto, que el rapto es inminente, lo quieran creer o no lo quieran creer. Y también en la misma revelación de Jesucristo a Juan, en Apocalipsis 4, versículo 1, que dice, y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces es doctrinal, es real el rapto de la iglesia. Nosotros, como bien decía nuestro pastor, estamos viviendo tiempos proféticos. Y tenemos muchas señales que son marcadas, que son, pero demasiadas, son el reloj de la iglesia. El cambio climático, por ejemplo, estas olas de calor, estos incendios, estas sequías que están ahora azotando nuestro país, bueno, Sudamérica. Meditaba, pastor, en una tragedia, por ejemplo, lo que pasó en China, dice que 200 milímetros de agua cayeron solamente en una hora. Entonces, son cosas proféticas. Como habla el libro de Job, porque el libro de Job, nosotros sabemos que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, es el más antiguo, y el capítulo 37 habla mucho acerca de lo que es eh, todos los cambios que tienen que ver con la atmósfera. Habla mucho acerca de las lluvias mansas, lluvias también que son destructivas, lluvias que son para bendición y como esta noticia, que son lluvias también en el fondo para juicio y castigo. Entonces, el tema también ahora de lo que es el coronavirus, también es una señal inminente de lo que será para la gran tribulación, la semana septuagésima, que es la semana de, ¿no es cierto?, 7 años, que es la gran tribulación, que ahí será la marca, ¿no es cierto?, del anticristo. Muchos dicen que ahora se está marcando con el tema de la vacuna, hay mucha controversia con eso, pero recordemos que el número 66 será el número que tendrá el hombre en, ¿no es cierto?, hacer una marca, como dice la revelación de Jesucristo a Juan, que irá en la frente o en la mano derecha. Entonces ahora nosotros estamos viviendo con esto un preludio, estamos viviendo una introducción, una marcha blanca, que la iglesia le ha tocado y le está tocando vivir. Entonces, esas son las señales ya más inminentes de que el Señor viene muy pronto, o sea, el arrebatamiento, el sonido de la trompeta será algo que a muchos también les va a dejar, lamentablemente, en la tierra, la maldad del hombre. También esto es algo muy marcado hoy en día. Como dice la palabra del Señor en San Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día eso lo estamos viviendo. Estamos viendo cómo se está pavimentando el camino para el hombre de pecado, como dice el hijo de perdición, dice el apóstol Pablo. En la revelación de Jesucristo habla y le da el nombre al anticristo de la bestia. Se está preparando para este súper dictador y último dictador mundial que entrará en escena cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos. Ahí comienza el periodo más oscuro. Por eso que Mateo 24:21 dice que vendrá una tribulación cual nunca visto en la historia de la humanidad, ni la habrá. Por eso que la iglesia del Señor, queridos televidentes de Puertas Abiertas, y toda persona que va a estar viendo este programa, tenemos que irnos en el arrebatamiento de la iglesia, buscar ahora al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Hermana Mónica, la palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, que traducido al español es zarpazo. Y Pablo lo relata muy bien cuando le escribe a los corintios, a la iglesia de Corinto. En la primera carta le dice en el capítulo 15, verso 58, o 52, perdón, 15:52, que vendrá
en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Ahora, los oftalmólogos han dicho que ese parpadeo dura 11 milésimas de segundos. Entonces no habrá tiempo de nada, ni siquiera con la ropa que andemos trayendo ese día vamos a presentarnos delante del Señor. Solamente vamos a recibir una túnica nueva, blanca, resplandeciente, porque de otra manera no vamos a poder entrar allá. Es un lugar demasiado santo, sublime, muy, muy especial. Y por lo tanto, tiene que prepararnos a nosotros para ese momento especial. Hermana Mónica, Amén. vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y volvemos en esta cálida entrevista con nuestra hermana Mónica Tapia Erazo. Yo sé que todo se perdió, que todo ya murió. Alguien te vino a hablar, mas ese alguien que te está hablando no está sabiendo que Dios te va a ayudar. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te dio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando, angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te dio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se va a abrir, esta puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando, angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir.
quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestra hermana Mónica Tapia Erazo. Hermana Gracias. Mónica, el Señor también le dio a usted la bendición de poder elaborar un libro, ¿cierto? ¿Cómo se llama el Así es. libro? Tiempos finales. Sí, Tiempos Finales. Aquí lo tengo, pastor. El libro Ay, Tiempos Finales. qué Sí. bueno. Y ese podría servir de mucha ayuda para nuestro público televidente. ¿Dónde lo pueden encontrar, hermana? Mire, yo le puedo dejar mi contacto, se lo puedo dar después del programa y para que el que quiera obtener el libro pueda, ¿no es cierto?, comunicarse conmigo, va a ser de mucha bendición. Está escrito de una forma precisa y concisa, o sea, en el fondo para todo lector, sobre todo entendiendo que las profecías no son fáciles de entender, pero siempre todo basado en la sana doctrina. Eso es muy importante, porque vendrá tiempo, dice la Escritura, donde no habrá sana doctrina. Y ya lo estamos viendo, hermana, con estas leyes que están generando no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Leyes que van contra la moral, o sea, son leyes inmorales que atentan contra la voluntad de Dios. Así es. ¿Cómo nace la inspiración para escribir ese libro? La verdad de las cosas, pastor, de que el Señor me vino preparando de muchos años antes, porque para gloria de Él, el interés por las profecías bíblicas lo puso Él en mí. Y esto fue en el año 1998. De ahí nace este interés por leer, luego por estudiar y sacar un título académico también. Y de ese momento nunca he dejado de estudiar las profecías del Señor. Entonces tenía muchas cosas en realidad listas, sobre todo en la parte bíblica, porque lo que es, ¿no es cierto?, la información en sí, esa se va dando en el tiempo, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las épocas, se va actualizando cada noticia. Y así nació este impulso que me lo puso el Señor el año pasado, porque como estuvimos más confinados en casa, pude ya armar esto y sé que el Espíritu Santo me guió a poder concretar este proyecto que el Señor me ha permitido para gloria de Él. Así es. Todo es para su gloria, nada es para nosotros, hermana Mónica. Amén. Hermana Mónica, también, bueno, ya saben nuestros amigos televidentes que tienen que contactarse con usted para poder tener acceso a ese libro Tiempos Finales, ¿verdad? Y va a Así ser de es. mucha ayuda para cada uno de ellos, porque ahí van a encontrar en un lenguaje claro, preciso y conciso, Así es. entendible para todos, como dice usted, ¿no? Así que Así es, como una pastor. buena docente, usted le ha puesto su manito en la docencia, ¿cierto? Así es. Así es, Porque hay pastor. que ser pedagogo para poder escribir un libro también. Así es. Sí. Bueno, el libro, la primera parte del libro, estoy hablando de todas las profecías de la actualidad. Por ejemplo, la implantación del microchip que habla, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, que el Señor le reveló a Juan, Jesucristo le reveló cómo iba a ser, que va a ser en la mano derecha o en la frente. Estoy hablando también de la existencia del GPS, bueno, en nuestros celulares, las cámaras que vigilan, que hoy en día esto se está cada vez acrecentando más. Europa, hay muchos lugares
que la gente está siendo vigilada. Es como esa novela que es Secular, 1984, en donde también ahí se habla de lo que vendría la humanidad. Entonces también las piedras han hablado. Ahí tenemos otra cosita. También estoy hablando de las armas biológicas y ahí hablo del coronavirus. Estoy hablando del coronavirus, de varias teorías, hipótesis que son científicas, pero todo basado en la palabra del Señor. El uso de la banca online y el nuevo orden mundial, porque nosotros sabemos que el nuevo orden mundial será el gobierno del anticristo. Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos viendo, cómo se está pavimentando cada vez más ese escenario para este dictador mundial que va a ser este anti-mesías. Y después de eso, pastor, en la segunda sección del libro, estoy hablando de desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que es un libro, como usted lo ha dicho, muy preciso, conciso y muy fácil de entender. Muchas gracias, hermana Mónica. Mire, para nuestro público televidente, el nuevo orden mundial no es un asunto de ahora no más, el NOM, porque nuevo orden mundial es tal como se pronuncia, pero con la abreviatura NOM, con mayúscula. Nació el 17 de enero de 1991 y ahí se dio el vamos a el nuevo orden mundial. Con todas sus letras se dijeron, estamos dando comienzo al nuevo orden mundial. Así en una es. guerra que hubo entre Irak y los Emiratos Árabes, cuando había invadido Irak a un país cercano por el asunto del petróleo. Entonces, todo esto es plan de Dios para que nosotros nos vayamos preparando y viendo los antecedentes en las esferas mundiales. Así es, sí. Sí, porque en el fondo, como bien dice el pastor, el nuevo orden mundial, muchos piensan que es algo que partió el año 2020 o es algo de ahora. Esto es de muchos años. Podríamos decir, ¿no es cierto?, de otras décadas, cómo se empezó esto, estos grandes hombres de la élite financiera, de la élite mundial, comenzaron a preparar estos planes también, ¿no es cierto?, para llevar a la humanidad lo que hoy en día estamos viviendo, esta marcha blanca, que es el control. El control y la vigilancia, porque hoy en día son dos palabritas que en el fondo se están dando y que ya en varias partes del mundo se están dando lo que dice San Lucas 21, muchas sediciones, muchos levantamientos sociales que están en contra, dicen no a la vacuna, no a los pases de movilidad, y esto también se está dando acá en Chile. Entonces esto es en todas partes del mundo, que se está viendo cómo se está ya, digamos, formando, ¿no es cierto?, este rompecabezas. Yo siempre lo grafico así, se está ya cada pieza uniendo. Y eso a nosotros como Iglesia del Señor, en el fondo, nos tiene que alertar. ¿Sabe, pastor, que hay una cita bíblica que a mí es parte de mi diario vivir? Y siempre que hay algún hermano que me hace alguna pregunta, yo siempre le digo que nosotros tenemos la profecía más segura. Por eso que segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura en la cual hacéis estar, dice, atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y es a ella que debemos estar atentos. Muchas gracias, mi hermana Mónica, por haber estado con nosotros aquí en Puertas Abiertas, hablándonos de la escatología, el tema que usted profundizó en un seminario, ¿verdad? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros
Y ahora invitamos a nuestro público televidente a escuchar una canción más y luego la reflexión de la palabra. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios.
para esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso es lo que dice la Escritura. Es Jesús quien está hablando ahí. Vamos a seguir hablando de escatología esta mañana, como lo hicimos la semana pasada. Hablamos de escatología y reiteramos para los que no pudieron ver el programa la semana pasada que la palabra escatología viene de la raíz griega eschatos, que quiere decir lo último. Y para determinar lo último tenemos que ir y apelar a dos raíces. Primero, la raíz o la perspectiva testimonio y neotestimonial. La veterotestimonio comenzó con la profecía que le hizo Dios a Abraham, allá en el capítulo 12 de Génesis, versos 1 al 3. Si usted puede anotar al margen ahí, capítulo 12 de Génesis, verso 1 al 3. En la perspectiva que Dios le pone a Abraham en la perspectiva veterotestimonial o veterotestimonio. Y la otra neotestimonial es la que comienza con Jesús. Y esta es la última, porque Él pacientemente ha esperado que usted se pueda acercar a Él y reconocerle como su Señor y su Salvador personal. Fíjese que los discípulos que habían pasado 3 años con Él, no le reconocían que Él era Dios, a pesar de los milagros que vieron, a pesar de las manifestaciones que Él tuvo en forma milagrosa, las sanidades que hizo, y aún hasta levantó muertos cuando levanta a Lázaro de su tumba después de 4 días. Aún así no reconocían que Dios estaba con él o que Él era Dios mismo, que había venido en la persona de un hombre para rescatarle a usted y rescatarme a mí. Entonces aquí comienza diciendo Jesús, diciéndole a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Claro, con eso estaba asegurando Jesús que había una vida eterna preparada para todos los que le recibieran, porque Él estaba haciendo una declaración final. Y agrega algo importante: en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera,
Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros sabemos que en la casa cuántas habitaciones tiene, qué comodidades, qué muebles, qué situaciones tiene, ¿cierto? Qué implementación tiene. Y Jesús está dando aquí con certeza, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. O sea que Él venía directamente del cielo, venía del Padre. Y nosotros no le vemos ahora, no lo tocamos, no lo olemos, pero sí podemos sentirlo. Es una persona invisible, pero real. Como es Dios, invisible, pero real. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así dice la Escritura. Él no cambia. Nosotros sí que cambiamos todos los días de opinión. Y Dios nos perdone de eso, porque generalmente decimos una cosa y hacemos otra. Pero gracias a Dios que Él está atento a nuestras debilidades y nuestros errores y a veces horrores. Y está presto para perdonarle a usted y perdonarme a mí, porque sabe que somos finitos, limitados, pecadores. Pero en su amor, Dios le tiene preparada a usted y a mí una morada, un lugar en el reino de los cielos donde usted y yo vamos a vivir eternamente y para siempre junto a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque es un solo Dios, pero manifestado en tres personas, en tres formas distintas como actuar. Como vino Dios en la persona de Jesús y Él pidió a sus discípulos y a sus seguidores que no se fueran de Jerusalén hasta que Él les bautizara con el Espíritu Santo. Y así fue. El Espíritu Santo, aunque muchos dicen que es una fuerza, es un viento, es una persona, es Dios mismo que ahora vive en nosotros y no fuera de nosotros, porque hasta antes que le recibiéramos como Señor y Salvador personal, Jesús vivía fuera de mí. Pero una vez que le confesé como mi Señor y mi Salvador personal, todos mis pecados fueron perdonados y Él me recibió como su Hijo y Él entró en mi vida y ahora mora en mi ser, y por eso es que Él puede discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón, que eso no lo puede ver ni una radiografía, ni un de estos escáneres. No lo puede ver ni un escáner ni una radiografía. El Señor es el único que puede ver lo que usted está pensando y lo que usted está sintiendo. Por lo tanto, le ruego a usted, hermano y hermana, que no tenga rencor, ira, rabia, enojo con otras personas, sino que usted manifiésteles el amor, porque nuestra conducta vale más que 10.000 palabras. Entonces, siguiendo con la enseñanza de Jesús, le dice: en la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí, que Él es verdad. Y por supuesto, Él no puede mentir porque es Dios, no es hombre para mentir. Somos nosotros los mentirosos y tenemos que reconocerlo. Pero Él no miente.
Y si dice que hay muchas moradas, es porque hay una para usted y una para mí, que nos está esperando en el reino de los cielos. Por lo tanto, aquí estamos de paso, somos peregrinos en esta vida. Estamos solamente de paso aquí. Nuestra verdadera morada está allá por la eternidad, porque desde el momento que Dios le creó a usted y me creó a mí, somos eternos. Así lo dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, para que usted lo anote al margen. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre se alcance a dar cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. O sea que usted y yo no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha hecho. Nadie viene a este mundo por casualidad, por incesto, por violación, porque el método falló, porque la pastilla falló, etcétera, etcétera. No tiene ningún motivo para dudar que Dios le creó a usted y le tenía en mente a usted antes que fuera formado en el vientre de su madre. Así lo dice la palabra cuando se lo dice al profeta Jeremías capítulo 1 verso 5. Si quiere lo anota al margen ahí para que lo revise después. Capítulo 1 de Jeremías verso 5. Dice que todos nosotros hemos sido creados en el vientre de nuestra madre y nos conoció antes que naciésemos y nos santificó, es decir, nos apartó para Él. Por lo tanto, hermano y hermana, usted no solamente con decir Señor, Señor, basta, porque Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que haga mi voluntad o la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo, ese entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que estar tratando de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Por lo tanto, ninguno de nosotros tendrá excusa en el día del arrebatamiento, porque el Señor, que es un juez justo, dará a cada uno el premio que merece, la vida eterna o el castigo eterno. Y por eso tenemos que estar atentos, porque después no hay otra oportunidad. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. O sea, Jesús está anunciando su regreso. Vendré, os tomaré a mí mismo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, Jesús está en la diestra de Dios Padre en este momento. Así lo dice la Escritura. Está a la diestra de Dios, a la derecha, en el reino de los cielos, preparando un lugar para usted y para mí. Bendito sea el Señor. Y Él nos dará la retribución según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así lo dice la palabra en 2 de Corintios. Lea, por favor, anótelo ahí al margen, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice que es necesario que todos nos presentemos delante del trono de gracia de Dios, en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De todo vamos a tener que dar cuenta, aún de las palabras que muchas veces lanzamos sin contenido, palabras innecesarias o palabras ofensivas. Lo que está diciendo Jesús aquí
es que Él nos va a perdonar de todas esas situaciones. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa es una preposición que hace una determinación que no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida. Él es el todo para usted y para mí. Y entonces vendrá el Señor en forma intempestiva, pero inexorable, y no habrá otra oportunidad. Será irrepetible, irrepetible. Amigo y amiga, especialmente usted que todavía no ha hecho la decisión por Cristo, le invitamos a que en esta mañana, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, usted pueda hacer la decisión más importante de la vida, en que cambia de estado, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdido o perdida a salvo o salva para siempre, por la eternidad. Entonces le dijo Tomás, uno de los discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjese, y Tomás había pasado 3 años con Jesús y todavía no entendía que Él era Dios, a pesar de ver los milagros, a pesar de ver las sanidades, a pesar de ver que levantó muertos, Él todavía no le conocía. Y Jesús le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, porque estaban viéndole de cuerpo presente a Jesús. Así que, amigo y amiga, ahí donde está, le invito para que usted haga la confesión de fe más importante de la vida y pueda recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Para eso solamente tiene que cerrar sus ojos y repetir de corazón lo que está sintiendo, lo que sus labios pronuncian. Cierra sus ojos, por favor, y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija. Y Padre Celestial, le ruego en esta hora que usted, Señor, inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios estaban pronunciando, pues ya su nombre, conforme a la palabra, está inscrito en el libro de la vida. Y este es el primer paso que usted está dando. Ahora lo que tiene que hacer es leer la Biblia y aprender y memorizar y poner por obra cada día lo que Dios en esta persona de Jesús está recomendando para que usted y yo hagamos. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice.
is forever, forever worship you. I can only imagine. Hey, you in the corner shaking in those boots. You know what to do. You got the shaking vibe, but the feel won't do. We always say that we have unspeakable joy. So let our feet do all the talking when our words fall short. We got reason to get up, reason to get down. He's untreated, unshamed with joy, and now that joy wants us. Happy dance. Happy dance. Hey, yeah, you in the back of the room with those concrete shoes. It's okay to cut loose. It ain't about how you move, but what moves you. We're so consumed with what we think we're supposed to be that we stop living like we know that we are free. We got reason to get up, reason to get down. He's untreated, unshamed with joy, and now that joy wants us. Happy dance. Happy dance. Boom, 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 boom,